Presento a Teodora Joaquina Recalde de Spinci, licenciada en Matemática Estadística por la Universidad de Asunción y máster en Educación y Proyectos por la Universidad Americana Paraguay y la Universidad SEC de Chile, especialista en evaluación de impacto y en técnicas y modelos para la predicción de variables económicas por el Instituto de Estudios Fiscales en España, diplomado en Currículum por competencias por la Universidad Americana de Paraguay, diplomado en Gestión para Resultados con orientación a presupuesto por resultados por el Instituto para el Desarrollo en Economía y Administración. Cuenta con 27 años de experiencia en la función pública, donde ha ocupado diversos cargos: jefa del Departamento de Control y Monitoreo del Gasto Público, coordinadora de Monitoreo y Evaluación, Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, coordinadora técnica del proyecto Programa de Apoyo a la Implementación de un Sistema de Gestión para Resultados basado en el presupuesto del sector público del BID, y actualmente se encuentra desempeñando el cargo de Directora General del Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Se ha desempeñado como coordinadora de área en la Universidad Americana de Paraguay y cuenta con una experiencia de 15 años como docente en educación superior. Ha coordinado la elaboración de la metodología de inversión en la niñez y la adolescencia en el presupuesto general de la Nación junto a UNICEF Paraguay. Bajo su dirección se ha oficializado la guía metodológica de inversiones transversales en el presupuesto general, tales como niñez y adolescencia, adolescencia y juventud, género y objetivos de desarrollo sostenible. Además, se encuentra impulsando la elaboración de una guía metodológica sobre cambio climático. Tiene realizado varios cursos y seminarios en temas relacionados con las finanzas públicas y procesos presupuestarios, gasto social en CEPAL y UNICEF Paraguay, referente a la inversión en la niñez. Cuenta con varias publicaciones en el área de presupuesto por resultados y actualmente ocupa la presidencia de la Red de Presupuestos por Resultados de Latinoamérica y el Caribe. Con este fuerte aplauso recibimos a Teodora Joaquina Recalde de Spinci. Buenos días. Después de escucharle al doctor Castro, creo que es imposible levantar la vara, pero lo voy a intentar. Si bien me permitieron, el título de la ponencia hoy es las consecuencias de la guerra y la pandemia en los presupuestos públicos y en la economía. Yo le sumaría algo más, y para el caso de Paraguay, que lo voy a decir más adelante y se van a dar por cuenta por qué digo sumarle un poco más a ese título. Tomándome de las palabras que ayer nos ilustraba el ilustre, valga la redundancia, el señor Marcos Macún. Bueno, muy buenos días. Realmente para mí es un placer de vuelta estar aquí. Después de 2 o creo 3 años vernos nuevamente. Es diferente, si bien es cierto, la pandemia nos permitió acercarnos, buscar una nueva manera de contactarnos y no perder esa vinculación en todo lo que nos apasiona: hablar de economía, hablar de presupuesto, hablar de finanzas. Felicitar a la CID también en ese sentido, porque ha puesto el esfuerzo de no cortar estos encuentros, ya sea virtual o presencial. Pero es diferente, y desde el Ministerio de Hacienda agradezco, y realmente estas oportunidades de reunirnos, hablar de ideas, plantearnos ideas, hablar sobre nuestras preocupaciones, de nuestro distinto rol donde estamos ejerciendo o estamos apoyando a nuestro país. Es diferente el café virtual que el café presencial, porque en los cafés virtuales donde realmente hablamos y debatimos sobre todo lo que escuchamos y recopilamos rápidamente el aprendizaje de estas mañanas, por ejemplo. Bueno, la pandemia pensábamos que lo peor ya vino y se fue. Sin embargo, con todo esto que está pasando a nivel internacional nos obliga a repensar cosas que realmente ya lo escuchamos el día de ayer, hablando con
Tansi, escuchándole al doctor Tansi. Entonces, en ese contexto, primeramente me gustaría ponernos un poco en los comienzos del año 2022. Las proyecciones de recuperación eran prometedoras. Las estimaciones del Fondo Monetario realmente era una proyección del 4,4% en el 2022 y del 3,8% para el 2023. Sin embargo, en las revisiones de julio, estas proyecciones fueron revisadas a la baja. El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania ha afectado a una economía mundial ya debilitada por la pandemia y la rápida y extensa propagación de los efectos económicos que se observaron principalmente en los mercados de materias primas, el comercio internacional y los vínculos financieros para las economías avanzadas, es un contexto difícil. Siguiente. Para las economías avanzadas se prevé un crecimiento del 2,5% en el 2022, un 1,4% debajo del pronóstico que teníamos a inicio o enero del 2022, mientras que las emergentes crecían en un 3,6% frente a un 4,8% para enero de este año. Respecto a América Latina, se proyecta una recuperación positiva del 3%. De esta manera, si consideramos los enfrentamientos bélicos entre las naciones, lo que causaron y siguen causando resultados negativos que se extendieron hacia casi todo el mundo, por lo que tienen consecuencias en el aspecto social, en lo sanitario, medioambiental, económico y financiero. Ha afectado también a los sectores, incluyendo el bolsillo de los más pobres tras las alzas del precio del petróleo, materia prima y otros productos básicos. En el caso del conflicto de Rusia-Ucrania, sus efectos se sienten hacia el resto del mundo, incluida Paraguay, pese a la distancia y lejanía, que depende mucho del mercado internacional, tanto así que el gobierno prevé ahora una inflación que será más intensa y duradera durante el año 2022. Los efectos de las perturbaciones climáticas y las disrupciones en las cadenas de producción siguen tensionando la oferta de insumos y bienes, que acompañando al incremento de los precios de la materia prima, principalmente de los combustibles, causaron una aceleración de la inflación acumulada. Debido a los diferentes impactos, la incertidumbre en torno a las proyecciones del año 2022 se mantiene elevada para el cierre. Si bien las previsiones para los precios de alimentos y combustibles se esperan sean menos volátiles, dependerán fuertemente de las condiciones del mercado internacional. En este escenario será necesaria una continua adaptación de la administración macroeconómica para alcanzar los objetivos de política trazados, en este caso de Paraguay, por el Gobierno Nacional. Bueno, ante cualquier crisis, de hecho, hace unos años la demanda por una mejor calidad del gasto se ha vuelto un factor común en toda la función pública y creo que en todos los países. Y en esa línea tengo que decir que para obtener calidad del gasto público se precisa contar con información sobre 4 aspectos para nosotros fundamental: cuánto se gasta, en qué se gasta, cómo se gasta y para qué se gasta, resultados. Este interrogante que apunta a la eficacia, a la eficiencia, a la economía y calidad del gasto, sumado a otras dimensiones, demandan a buscar fuertes informaciones sobre el sistema presupuestario en su conjunto, que es capaz de generar. Aquí justamente es el punto donde quisiera decirles que ayer, escuchándole a Marcos Macón, cuando él decía y hablaba de una oficina técnica presupuestaria dentro del Congreso, Paraguay tiene la bicameral de presupuesto que analiza el proyecto de presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal. También tiene una oficina de seguimiento y ejecución, monitoreo del gasto, pero no así una oficina técnica presupuestaria
como tal. Y bien él lo decía ayer, de que el Ejecutivo debe ser capaz de dar toda la información posible del presupuesto para que esta oficina técnica haga un análisis independiente de los factores políticos a cuales responden a veces el Congreso, sean capaces de quitar leyes que vayan en concordancia a lo que realmente se puede invertir, se puede seguir ejecutando y ver dónde hacer esos ajustes en coordinación con el Ejecutivo, en este caso la Dirección General de Presupuesto, y no promulgar leyes, quitar leyes que vayan en detrimento de otros objetivos o metas trazados para un ejercicio fiscal. Entonces, creo sumamente importante, y a eso yo le sumaría el título de hoy, que nos trae un conflicto de la envergadura de un conflicto mundial entre Rusia, Ucrania, salir de la pandemia, sino también ordenarnos como país y ser capaces de coordinar información con informes técnicos que hagan y sanen la economía de un país. Entonces, lo cierto es que para contar con gastos de mejor calidad debe existir múltiples actores que necesariamente tienen que seguir el mismo enfoque. En este caso de Paraguay, el Ministerio de Hacienda como agente rector y propulsor de reglas, el Congreso Nacional como agente decisor, las instituciones como agentes ejecutores y la ciudadanía quien ejerce el control ciudadano sobre el presupuesto. Con este espíritu empezamos a elaborar el presupuesto 2023 con una idea clara de objetivos que nos permita como país responder ante estos choques externos e internos que acontecen en la economía y establecer mecanismos de financiamiento que promuevan ese equilibrio fiscal, que las mismas sean sostenibles y al mismo tiempo nos ayuden a volver a la regla de oro. Paraguay tiene una ley de responsabilidad fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto, que este es el tercer año que estamos solicitando una autorización al Congreso para pasar ese límite. El primer año fue de 4%, luego fuimos al 3,5% y este año estamos en un 2,3% del Producto Interno Bruto y volver a esa regla fiscal para el 2024 al 1,5%. Estos puntos son importantes, sobre todo en el momento que está pasando nuestro país, mi país, Paraguay. Sabrán ustedes que los indicadores económicos nos posicionan a un peldaño de convertirnos en un país con un grado de inversión. Por lo tanto, más que nunca debemos cuidar nuestras finanzas públicas. Bueno, como verán ahí, por eso es que tanto las decisiones presupuestarias como políticas deben ajustarse de manera que se pueda contrarrestar los efectos de la crisis. Paraguay en ese aspecto fortaleció algunos programas sociales en el 2022, incentivando la producción y al mismo tiempo ha trabajado en un presupuesto que prioriza el área social, la educación y la salud, sostener el sistema de salud después de una pandemia. Siguiente. De hecho, si observamos el comportamiento de este grupo de gasto, vemos que es coherente con los acontecimientos que pasamos. Durante la pandemia se apostó fuertemente a las inversiones sociales. La presencia del Estado en este aspecto jugó un papel fundamental y creo que esta dinámica se dio en todos los países. En Paraguay tenemos varios programas estratégicos. Siguiente. Entre ellas, las sociales, Tecoponá, que es una transferencia monetaria igual a la transferencia de adultos mayores, los cuales fueron potenciándose con un mecanismo de apoyo a los más vulnerables, así también iniciativas para acompañar a las pequeñas y medianas empresas para recuperar de la crisis que nos dejó un escenario post-pandémico, disponibilizando mayores créditos y más accesible para las MIPYMES. Siguiente. Bueno, como toda gestión pública y todo impacto, es difícil de enfrentar si no existe una retroalimentación constante de nuestro proceso, ya sea
ya sea en la formulación, en la programación y en la ejecución. Por eso es importante apostar siempre a una evaluación, a todo proceso que nos permita identificar esos espacios de mejora, esos cuellos de botella. Así también, desde el área donde hoy me ocupa estar la Dirección de Presupuesto, estamos centrados en realizar mediciones transversales al presupuesto, tales como ser género, inversión en niñez, juventud y próximamente lo que realmente nos está afectando y no nos damos cuenta. Antes de venir a Buenos Aires en esta época del año, no sentíamos el fresco que estamos sintiendo, ¿verdad? Eso ya es efecto también del cambio climático, de todo lo que se está viniendo para adelante y hay que ponerlo el foco. Todas estas informaciones tenemos disponible en una página web en las plataformas del Ministerio de Hacienda. Hoy, prácticamente hace un año, lanzamos una plataforma Paraguay por Resultados, donde por primera vez vinculamos la planificación con el presupuesto y está disponible en línea la ejecución de los programas. Y no tiene ya un retraso de 48 horas, 24 horas para saber cómo se está comportando el presupuesto. La transparencia es fundamental, fomentar la participación ciudadana, potenciar interés, cómo se planifica y cómo se captan e invierten los recursos, nos llevan a tener una brecha más corta a cómo mejorar y cómo seguir avanzando. La gran funcionalidad que tiene y que no veíamos en ninguna parte es esa vinculación plan-presupuesto. Ya me quedo ahí. Bueno, no. Bueno, realmente... Acá ya me quiere enviar inmediatamente. Bueno, realmente esto yo quería compartir con ustedes el impacto del conflicto sobre la gestión presupuestaria, como ha sido la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania, y repensar estrategias a dar resultados. Y aquí quiero, y no tengo el compromiso, llevo el compromiso de leer, buscar el libro de Vito Tanzi, porque él ayer hablaba de riesgo e incertidumbre. A mí me quedó la duda, o quizás no lo tomé bien, ¿verdad? La pandemia al principio era una incertidumbre, hoy ya tendríamos que ponerla en la categoría de riesgo. Y ante eso, ante los riesgos y la incertidumbre, yo me llevo el compromiso y ya pensando de lo que formulamos hoy, el presupuesto de la República del Paraguay ya está siendo analizado por el Congreso Nacional en la bicameral de presupuesto. No sé si pusimos el foco o debemos poner el foco en esos fondos contingentes. En los fondos contingentes que realmente, más allá de pensar de que si vamos a tener un riesgo o tener una incertidumbre, debemos ser capaces de buscar espacio para que los presupuestos contemplen ese tipo de cosas. Porque yo llevo al plano personal, hoy yo me puedo endeudar para comprar un vehículo. Si quiero una casa, tengo que pagar todo mi vehículo y luego endeudarme para mi casa. Hoy los países estamos endeudados, por lo menos nuestro país está endeudado por la pandemia. Aceleramos el endeudamiento. Nosotros tomamos un préstamo de 1.600 millones de dólares para enfrentar la pandemia. Y nosotros teníamos un financiamiento con bonos en el presupuesto de 500 millones de dólares anual. Es decir, aceleramos nuestro proceso de endeudamiento. Entonces, eso nos tiene que llevar a repensar y replantear. Los presupuestos deben ser formulados desde la perspectiva de resultados. Buscar esa brecha que nos dé realmente resultados. Buscar poner el foco en lo importante y hacer eso que hoy debemos hacer para que tengamos ese espacio de fondos de contingencia. Y en ese sentido, realmente, como lo decía Marcos Macón, hacer presupuesto no es fácil, no es tarea fácil. Pero tampoco es imposible, pero tampoco es de un solo sector, es de todo un país. El presupuesto es
la mayor herramienta que tiene un país, por lo tanto es el disparador en todo. En una incertidumbre, en un riesgo, eso es el disparador. Entonces, muchísimas gracias. Yo me quedaría hasta aquí. Realmente para mí, decirles de vuelta, es un placer estar aquí y aprender mucho de acá de la mano de un amigo realmente, y gracias por la invitación de la CID, porque nosotros crecemos a la par de que debatimos y escuchamos tanto como las palabras del doctor que me presidió antes y todos los que hace años vienen haciendo lo que es finanzas públicas, lo que es economía, lo que es presupuesto. Y nos llevamos un gran aprendizaje y creo que también con una mente abierta de buscar ese espacio de mejorar desde nuestra mirada presupuestaria, desde nuestra mirada de finanzas públicas, para ver esos resultados que creo que cada uno buscamos para un mejor país. Muchísimas gracias. Buenas, ¿qué tal, doctora Teodora? Yo soy paraguaya. Nuestro país tiene un plan o un plazo para hacer frente a esta deuda tan elevada que lo habíamos realizado para enfrentar la pandemia, y si tiene algún plan para recaudar más y hacer más corto el plazo en caso de que lo existiese o se desconoce este plazo, porque es mucha la deuda. Muy buena la pregunta. Bueno, como ustedes saben, Paraguay es un país que tiene la presión tributaria más baja de toda la región. Se está recaudando, pero el presupuesto, prácticamente lo recaudado va hoy, el 70% se destina a gastos salariales. ¿Cuál es el plan que se tiene? El plan que se tiene es, y no sé si es un plan o es una emergencia o es lo que debemos ya hacer, es las reformas que se tienen que hacer. Las reformas en compras públicas, por ejemplo. La ley de suministro que hoy ya está en el Congreso, que ya tiene media sanción. Eso nos permitiría, según un estudio del BID, un ahorro importante para poder hacer frente a este endeudamiento que tenemos. También la reforma del servicio civil, no menos importante, porque no se puede seguir recaudando y destinar solamente a recursos personales o servicios personales. Hay acciones que hay que hacer y que debemos de hacer. En cuanto a aumentar ingresos por aumentar impuestos, ya no lo vamos a hacer, por lo menos en lo que va de este gobierno. Nosotros estamos con una reforma tributaria que se dio en el 2019, a inicio del 2020. Eso hoy ya nos está mostrando su fruto. Ya tenemos una mejor recaudación. No es óptima todavía, pero sí estamos en ese proceso. Y el plan para enfrentar la deuda o un plazo, sí existen plazos que tienen vencimientos y Paraguay está cumpliendo con esos vencimientos, se está pagando en tiempo y en forma. No, me quedé pensando un poco en la disertación del doctor Castro y bueno, parece como que hubiera una solución bastante directa para terminar con esta crisis, que terminar el conflicto bélico. Pero mi consulta, mi pregunta o lo que me estoy planteando es cómo vamos a hacer para nosotros retomar no solo niveles de crecimiento, inflación, todas las variables macroeconómicas, sino para sacar a ese 40% de pobres de la pobreza, ¿no? Y yo creo que es un desafío para los gestores públicos, los que formulamos presupuestos públicos, más allá del pago de nuestra deuda, la reposición de una cantidad del déficit fiscal,
sí empezar a formular presupuestos en una visión de futuro y de largo plazo para sacar a las personas más vulnerables. Ayer mi colega de Argentina decía, bueno, las transferencias, las jubilaciones, tenemos un gasto estructural en América Latina que es muy, muy amplio, que alcanza, diría, entre el 80 y 90% de los presupuestos públicos. Entonces, el margen para la eficiencia en el gasto público es bastante acotado. Y a su vez tenemos este otro problema que es creciente y que nos va a empezar a presionar mucho más que la inflación, ¿no? Entonces, ¿cómo plantear ese presupuesto? Nosotros en Uruguay tenemos un presupuesto quinquenal que nos permite hacer un ensayo de más largo plazo, pero más allá de eso yo creo que debería ser de más largo plazo todavía, y cómo hacer para convencer a los países de América Latina, nuestros dirigentes, de ya empezar a trabajar en esa salida de la crisis, ¿no? Paraguay, es cierto, no tiene un presupuesto. El presupuesto de Paraguay es el presupuesto anual. También estamos replanteando hacer un presupuesto plurianual en 3 años, o en todo caso avanzar en una etapa de gobierno de 5 años. Lo utilizamos de manera referencial, pero más allá de tener, y no sé, probablemente coincida contigo, pero con Paraguay tiene solamente un presupuesto anual. El primer paso sería fortalecer la anualidad, o sea, fortalecer el periodo de plurianual y atarle a políticas públicas bien diseñadas, a políticas públicas coherentes que vayan a la necesidad emergente, no a políticas que lo llamamos políticas públicas, pero finalmente se convierten en subsidios. Por ejemplo, el caso de las jubilaciones. En Paraguay tiene un problema de las pensiones jubilatorias, y no sé si en vuestros países también es así. Los docentes se jubilan creo que a los 40, 45 años, ¿verdad? Tienen un aporte de 20, 22 años, y los de fuerzas militares o fuerzas policiales también tienen diferentes rangos. Los administrativos tienen distinta periodicidad. Entonces yo soy convencida de que hay que hacer una política donde todos tengamos ese mismo rango de jubilación. Creo que eso también va a ser efectivo para mejorar. Es un ejemplo que me viene ahora. Y otra de las cosas es que también y hablabas de la inflación, existen sectores que el salario está indexado al salario público, indexado al salario mínimo. Entonces, ¿qué implica eso? Paraguay hoy, para el 2022, tiene un 11,4% de inflación interanual, julio 2021 a julio 2022. Entonces, eso automáticamente se debe formular el presupuesto con ese aumento en algunos sectores. Entonces, creo que esas son políticas que hay que revisarlas, hay que mejorar para poder avanzar y tener ese espacio. Agradezco su participación y sus palabras, porque aprendemos, ¿verdad? Cada vez. La pregunta mía es, Paraguay aún así sigue siendo uno de los países que menos nivel de deuda tiene, como quiere Latinoamérica, independientemente se ha incrementado por lo de la pandemia. Y la presión tributaria baja, como usted dice. Para ustedes hacer inversiones ya de infraestructura y esa cosa que estaría dentro del 30% que usted dice que queda, ¿verdad?, de los ingresos. ¿Ustedes hacen alianza público-privada ya o contemplan hacerla para poder desarrollar más el país a nivel de infraestructura? Sí, tenemos proyectos de alianza pública-privada para la construcción de puentes y rutas. Buen día. La mesa se puso linda, sobre todo por la exposición y sobre todo por la exposición y por la pregunta que hizo Laura. Justamente estos 2 años nos han servido para una profunda reflexión. Y la profunda reflexión es tratar de ver por qué América Latina está en el lugar que está con respecto a otros continentes y por qué no explota, en definitiva,
todo su potencial y tiene políticas sociales muy débiles que pegan en la gente de tal forma que la llevan a límites en algunos casos y en algunos países muy complicados, con altos niveles de pobreza e inclusive altos niveles de indigencia. Hemos llegado a la conclusión de que necesitamos profundas reformas y profundas reformas estructurales que no tienen signo ideológico, como de alguna manera, digamos que la historia es la madre de la vida, hemos venido aprendiendo cómo se han intercambiado los distintos pensamientos filosóficos a través del tiempo y hemos llegado a conclusiones que lo que alguna vez fue revolucionario se volvió conservador cuando ganó y así sucesivamente. Y resulta que eso hizo sociedades anquilosadas y ancladas en algunos procesos. Y el ancla significó, en definitiva, el arraigamiento y la posibilidad cierta de que determinados sectores se hicieran dueños de la sociedad y se hicieran dueños de otros sectores de la sociedad. Bueno, estamos trabajando, y ya la tenemos muy bien recortada, en reformas, por ejemplo, previsionales, reformas laborales, reformas fiscales, porque nosotros consideramos solamente aspectos de gasto, cuando en realidad los tributos son base importante de procesos. Reformas legales que existen y que traban los procesos. En una palabra, todo lo que significa el set de cohesión social de nuestros países está absolutamente dinamitado. Entonces, en la medida que nosotros no seamos lo suficientemente capaces como para visualizar dentro de nuestros países dónde están las anclas que lo frenan, evidentemente no va a haber solución a lo que tú propones. Y no va a haber solución pura y exclusivamente porque hay una cosa que es elemental. Porque la que tiene que evolucionar, y esto lo hemos planteado, es la autoridad política. Y la autoridad política, por eso justamente la conferencia de Macron, lo que queremos es hacer caminar a la autoridad política a los tiempos de hoy, los tiempos en los cuales la sociedad se desarrolla, no son los tiempos de la política. La política está, digamos, un paso atrás, pero es la política la que decide, es la política la que impulsa y la que frena. Y es la política, en definitiva, la que preferencia determinado tipo de cosas sobre otras cosas. Y bueno, a partir de ahí son esas cosas que hay que empezar a renovar y a remover, que es muy importante. Y respecto a lo que dijo mi amigo allá, el compañero de las asociaciones públicos-privadas, nosotros en ASIP, particularmente quien les habla, ha sido uno de los promotores importantes en América Latina y en Argentina sobre el tema de las asociaciones público-privadas. Las asociaciones público-privadas, si los estados no están preparados para recibirlas y las economías no están estabilizadas, son una verdadera estafa para los estados. Eso hay que tener muchísimo cuidado, porque si no los privados se levantan con todo. Vamos a presentar el título nuevamente, Efectos globales del conflicto bélico en Europa sobre las economías reales y los presupuestos públicos. Primero invitar, que ya está en la mesa con nosotros, Verónica Casablanca. Ella es licenciada en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés. Se desempeñó como jefe de unidad del sector productivo 2017-2020 en la Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria, Viceministerio de Presupuesto de Contabilidad Fiscal, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, también como responsable de presupuestos 2013-2017
de la Jefatura de Unidad del Sector Productivo, Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria del mismo Ministerio, analista presupuestario del sector productivo, Jefatura de Unidad del Sector Productivo, entre otros. Actualmente es directora general de Programación y Gestión Presupuestaria del Viceministerio de Presupuesto de Contabilidad Fiscal, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia. Realizó innumerables cursos y seminarios internacionales, tanto dentro como fuera de Bolivia. Verónica, bienvenida y este aplauso es para usted. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Primeramente agradecer por la invitación a la Asociación Internacional de Presupuesto Público, saludar a todos los representantes de los diferentes países y organismos internacionales. Me siento muy contenta por el recibimiento muy fraternal que nos da la hermana República Bolivia en este evento tan importante que es el 49º Seminario Internacional de Presupuesto Público. Bueno, sin más redundar, porque ya lo han explicado, me han antecedido los expertos anteriormente, voy a ir directamente a presentar el caso de Bolivia en los efectos globales del conflicto bélico en Europa sobre las economías reales y los presupuestos públicos. Quiero comentarles un poco a qué refiere nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo que lo llevamos a cabo en Bolivia. ¿En qué consiste este modelo? Este modelo esencialmente consta de dos sectores, que es el estratégico, generador de excedentes, y el generador de ingresos y empleo. En el primer sector tenemos a los sectores de hidrocarburos, minería, electricidad, entre otros. Y en el sector generador de empleo tenemos a los sectores de industria, manufactura, agricultura, turismo, desarrollo rural y tierras y otros. ¿En qué consiste nuestro modelo? En que los sectores que generan excedentes deben encargarse a través del Estado de redistribuir estos recursos a los sectores que generan empleo. Ahí inicialmente hablamos de un modelo netamente económico, donde eso nos va a servir a industrializar, a generar valor agregado y a sustituir las importaciones. Pero a la misma vez no nos olvidemos del nombre del modelo, que es social, comunitario y productivo. Este Estado también debe redistribuir los recursos en los programas sociales que actualmente los tenemos, como ser el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juana Zurduy de Padilla, entre otros. Todo esto con el fin de luchar, reducir, disminuir la pobreza y también disminuir la brecha entre ricos y pobres que existe hoy en el país y en el mundo. También es importante que les comente un poco del Plan de Desarrollo Económico-Social que se aprueba en nuestro país la gestión pasada. Tiene una temporalidad del 2021 al 2025, que también está ligado al modelo boliviano, el cual tiene el fin de reconstruir la economía para vivir bien hacia la industrialización con sustitución de importaciones. Este plan está organizado en 10 ejes estratégicos enmarcados en los 13 pilares de la Agenda del Bicentenario 2025. Es importante que lo interrelacionemos a este plan con los planes estratégicos institucionales, los planes de corto plazo, y para que estos 3 planes puedan ser completamente interrelacionados con el presupuesto y exista una adecuada programación. No voy a redundar tanto en los ejes porque van directamente ligados a lo que es el modelo económico. Lo que sí les puedo decir es que se prioriza la educación, la salud, el tema productivo, el tema cultural, el tema de reforma judicial, también incluye el tema de medio ambiente y agua. Conocemos que la importancia del presupuesto es un instrumento de política fiscal que contiene todos los ingresos y gastos que prevén realizar durante la gestión fiscal de todas las entidades del sector público. Es el reflejo de la política pública que el gobierno se traza
y muestra las prioridades gubernamentales a través de la asignación de recursos presupuestarios en los sectores que prioriza el gobierno, en este caso como ser salud, educación, inversión pública principalmente. Es importante mostrarles este esquema, ya que en mi país se presupuestan 580 entidades a nivel institucional, entre las cuales se encuentran los municipios, las gobernaciones, las universidades públicas, el nivel central, las empresas públicas, los gobiernos autónomos indígenas originarios, los gobiernos autónomos regionales, las instituciones financieras, entre otros. Una vez explicado nuestro modelo económico, social, comunitario y productivo y nuestro PEDES, nos planteamos los objetivos para el Presupuesto General del Estado 2022, que es como tarea 1, transformar el aparato productivo con sustitución de importaciones, continuar con la ejecución de políticas sociales con redistribución de ingresos, precautelar la sostenibilidad de finanzas públicas y garantizar los recursos para salud, educación, vivienda, servicios básicos, entre otros. Y uno de los más importantes, apoyar a la continuidad de la reconstrucción de la economía, estabilidad y sostenibilidad. Como se puede evidenciar en esta gráfica, nosotros partimos con un presupuesto agregado de 304,45 mil millones de bolivianos respecto a la gestión 2021 y un presupuesto consolidado de 235,090 millones, un incremento del 2,9% respecto a la anterior gestión. La inversión pública, un motor muy importante para la economía que está enmarcado en nuestro modelo del país. Sin embargo, acá se debe resaltar un tema. En la gestión 20, producto del COVID que atravesamos todos los países, pero sin embargo también nosotros en nuestro país se suma también el tema de la transición del gobierno y efectivamente el tema de la guerra de Ucrania y Rusia hace que la inversión caiga a 1.784 millones de dólares en la gestión 20. Producto por el cual, una vez ingrese el nuevo gobierno, devuelve de la Asamblea Legislativa Plurinacional el presupuesto general del Estado para que lo readecuemos para la gestión 2021, lo cambiemos, ya que en la gestión 2020 se han paralizado todos los proyectos en nuestro país, no se dio continuidad al tema de la inversión. Sin embargo, tenemos un ascenso en la gestión 2021 de más de 2.000 millones de dólares. Y en la gestión 2022 programamos 5.015 millones de dólares. Todo este presupuesto destinado principalmente a infraestructura, al sector productivo, al sector social y multisectorial. En la gestión 2022, la inversión pública por sector económico se enfatiza el área productiva para dinamizar la actividad económica e incentivar el crecimiento económico. Acá lo voy a señalar de forma rápida, los programas y proyectos relevantes que hemos implementado para la gestión 2022, que van en los sectores de comunicación, infraestructura aeropuertaria, obras, vías férreas, programas de vivienda, urbanismo, programas de comunicación y carreteras. Dentro del sector agropecuario sí se ha profundizado y se ha priorizado los recursos más que todo para los pequeños y medianos productores y se ha destinado recursos para diferentes programas del sector de hortalizas, frutas y demás proyectos. Para el tema de desarrollo productivo y economía rural, se está apostando a la química básica en Bolivia. Se va a implementar este proyecto, es un megaproyecto que ya está en avance. En cuanto a medio ambiente, de la misma forma,
se destinan recursos por 2.746 millones para los diferentes proyectos de Mi Presa, Mi Riego, agua potable, cuencas, gestión integral, medio ambiente, gestión de desarrollo forestal. En el sector minero tenemos dos proyectos importantes, que son el de Vinto y el de Mutum, a los que se apuesta en estos proyectos para poder dinamizar la economía. Importante también en el sector salud, se destinan 23.730 millones de bolivianos, principalmente para la atención del COVID, para el plan de hospitales, para el Sistema Único de Salud, programas de nivel central y la seguridad social y seguridad ciudadana. En el sector educación destinamos bolivianos 25.411 millones, destinados principalmente al magisterio fiscal, crecimiento vegetativo, ascenso de categorías, coordinación con las entidades territoriales autónomas, universidades públicas y programas de educación. Una vez programamos este presupuesto, asignamos a las entidades, están en media ejecución, vemos las medidas de reconstrucción de la economía, ¿no? Y qué es lo que se ha logrado con todos los recursos que hemos asignado, y es el diagnóstico temprano masivo para el tema del COVID dentro del plan estratégico de la lucha, la inmunización masiva, la coordinación con los gobiernos locales y los recursos para la atención del COVID-2019. Pero a la misma vez tenemos las medidas por el lado de la demanda y por el lado de la oferta. Por el lado de la demanda continuamos con diferentes medidas de gestiones pasadas, que una de ellas es el Fondo Concursable de Inversión Pública, los fideicomisos de apoyo a la reactivación de la inversión pública, el restablecimiento de nuestra inversión, el reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado. Y entre las nuevas medidas por el lado de la demanda tenemos la creación de ítems en educación y salud, los programas nacionales de emergencia para la generación de empleo y el incremento del salario mínimo nacional. Por el lado de oferta, continuamos con las medidas de restablecimiento de los límites de cartera productiva de vivienda de interés social, la capitalización de las utilidades de la banca, el Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional, el refinanciamiento y reprogramación de créditos, y un tema nuevo que es la subasta electrónica en el mercado virtual. Las nuevas medidas son la función social de los servicios financieros a través del Fondo de Garantía de Créditos en el sector gremial, el aumento al patrimonio del Fondo de Garantía de Vivienda de Interés Social. También se crea el programa de la mujer del Banco de Desarrollo Productivo, los programas de educación de economía financiera, los servicios financieros y las ferias de servicios financieros para vivir bien. Todo este producto de medidas de reconstrucción de la economía boliviana nos ha llevado a obtener los siguientes resultados económicos y sociales. La incidencia de la demanda interna y las exportaciones netas en el crecimiento del PIB real han incrementado considerablemente en la gestión 2022, en la gestión 2021, respecto a la gestión 2020, teníamos una demanda interna muy negativa y esta demanda incrementa a 6.7% en la gestión 2021. En cuanto a las exportaciones, de la misma forma, en un comparativo de julio del 2021 a julio del 2022 se incrementan de $6.000 millones a $8.000.2 millones. Las exportaciones continúan creciendo, impulsadas por la venta de la industria de la manufactura. Por el lado de las importaciones, según uso y destino económico, también tenemos un incremento respecto al mes de julio entre 2021 y 2022
de 4.957 millones de dólares a 6.988 millones de dólares, un incremento del 41%. Y el saldo de la balanza comercial, ¿no? La balanza comercial continúa en ascenso y marca un superávit por segundo año consecutivo, con un incremento del 15%. La inflación acumulada importante para nuestro país. Al mes de agosto de la gestión 2022 tenemos una inflación acumulada del 1.6%, muy reconfortante para el país, y una inflación interanual del 1.5% con respecto a los meses de agosto de ambas gestiones. Esto es muy alentador para Bolivia, significa que el modelo económico que se está planteando está dando los frutos, está dando los resultados que se esperaban. En cuanto a la pobreza moderada y extrema, también se siente una bajada de 39 puntos porcentuales a 36 puntos porcentuales, una disminución del 5.5 punto porcentual, y en la pobreza extrema también disminuye de 13.7 puntos porcentuales a 11.1 punto porcentual, una diferencia de 2.6 puntos porcentuales. Para el 2022, de acuerdo a información de la CEPAL, se proyecta que la pobreza disminuya incluso en un escenario de incremento de inflación. Los ingresos económicos según estrato social. Estas dos láminas son importantes porque ese es el fin del modelo económico que percibe. Como les indicaba, la generación de excedentes para la redistribución, tanto a los sectores que van a industrializar, van a generar valor agregado, van a sustituir las importaciones, pero también para el tema social, ¿no? Y aquí podemos ver en la gráfica cómo las personas de ingresos altos, si bien aumentan, es en menor proporción, de 385,000 personas a 422,000 personas tienen ingresos más altos. 3.2 millones de personas incrementan a 7.1 millones con ingresos medios, es ahí donde se nota la diferencia de las brechas. Y en las personas con ingresos bajos, si bien baja el porcentaje, estamos hablando de 5.6 millones de personas que tenían ingresos bajos, y ahora en el 2021 son 4.3 millones de personas que tienen ingresos altos. Gracias, ya termino. Y por último, las perspectivas, ¿no? Medios y organismos internacionales destacan la fortaleza de la economía boliviana a través de haber enfrentado el COVID, de haber enfrentado el cambio de gobierno de transición, y que se haya venido el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Por lo tanto, el Banco Mundial señala que Bolivia es el único país en la región con una inflación en alimentos menor al 2%. La revista The Economist también señala que Bolivia es el país mejor situado para enfrentar el actual contexto internacional, las perspectivas de América Latina en medio de la guerra de Ucrania. Y finalmente, en cuanto a las proyecciones que realizan los diferentes organismos internacionales, estas proyecciones, después de la evaluación de la guerra de Rusia y Ucrania, sitúan a Bolivia, el FMI, con un 3.8% de crecimiento respecto al PIB. El Banco Mundial sitúa a Bolivia con un 3.9%, ahora sube 2 puntos más a 4.1%, y la CEPAL que califica con una proyección de 3.5% a Bolivia. Estos datos son alentadores para Bolivia, hay que seguir trabajando, debemos seguir esforzándonos, dar continuidad a todas las políticas, continuar con el modelo económico, social, comunitario, productivo, ya que está rindiendo estos frutos. Muchas gracias. Le damos la bienvenida a Claudia Marcela Numa Páez, ya está con nosotros.
Ella es ingeniera en sistemas con especialización en ingeniería de software y estudios en programación y políticas financieras públicas y gestión por resultados y presupuesto. Desde 1995 hasta 2007 trabajó en la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, se desempeñó en diversos cargos, se inició como profesional universitario, llegando a ocupar la subdirección de programación y seguimiento presupuestal del sector central. Durante su paso por esa entidad, participó en la definición funcional del módulo de programación presupuestal del Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional. También implementó el sistema de seguimiento a proyectos de inversión y lideró la estructuración del Sistema Unificado de Inversiones y Finanzas Públicas de Colombia. En el 2007 llegó a ocupar el cargo de subdirectora de Análisis y Consolidación Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, liderando la puesta en operación, desde el punto de vista funcional, de los módulos de programación y seguimiento presupuestal del Sistema Integrado de Información Financiera, así como del proceso de implementación del portal de transparencia económica. Desde finales de noviembre de 2019 es la directora general del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, desde donde ha liderado las actividades de competencia dentro del Programa para el Fortalecimiento de la Gestión Financiera Pública en Colombia, que busca la interacción de los procesos de planeación, presupuestación, tesorería y contabilidad con las exigencias de buenas prácticas contenidas con los estándares internacionales aplicados por los países socios de la OCDE. Nuevamente, bienvenida y un aplauso para Claudia Marcela Numa Páez. Gracias y con los buenos días para todos y todas. Qué bueno otra vez volver a encontrarnos. Hemos estado en espacios virtuales dentro del seminario. Es la primera vez que yo participo en este seminario, por lo menos de manera presencial. Agradeciendo a la asociación por la invitación y por permitirme ahorita contar un poco cómo ha sido la experiencia de Colombia con no solamente el efecto post-pandemia, sino en el caso particular de Colombia, una movilización social que hubo importante a finales de abril, mayo del año pasado, que también dejó consecuencias económicas para el país, y pues ahora con la guerra y con todo el conflicto bélico que atraviesa Europa. Listo, creo que es así. No voy a ahondar mucho, creo que ya hubo suficiente ilustración esta mañana con respecto a los efectos a manera global de lo que fue o lo que ha sido el conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero pues consideramos además que no solamente este conflicto, pues obviamente se incrementó desde febrero de este año, sino particularmente para nosotros y el efecto económico no solamente de este conflicto, sino las consecuencias de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Para nosotros Estados Unidos es un socio importante, obviamente, en tema de exportación. Nuestros principales productos de exportación son hidrocarburos, carbón y, por supuesto, café, el mejor del mundo, por supuesto. Pero, pues, digamos, desde el 2019 hemos visto también afectada nuestra economía y nuestra, tanto de exportaciones como importaciones, esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, como también lo dijeron esta mañana el señor Jorge. Para empezar, a ver si esto se dijo, voy a ir rápidamente por algunos conceptos que hemos estado revisando desde Colombia y el caso específicamente colombiano y cómo ha afectado estos ítems, algunos de estos ítems dentro de la economía y por supuesto al final cómo hemos enfrentado de alguna manera esto de este presupuesto general o por lo menos las medidas que hemos tomado desde el presupuesto general para todo, pues para enfrentar cada una de ellas. Inicialmente el freno a la globalización, también lo dijeron esta mañana, predominio la geopolítica sobre la eficiencia y obviamente toda la incertidumbre que pueda generar esto.
Consideramos también que esta globalización se ha visto frenada, obviamente, porque predominan las alianzas más que la seguridad, por lo menos fiscales. Hemos enfrentado también a raíz de esto una huida hacia activos más seguros, por lo menos una inversión más segura en algunos de los países, o por lo menos en el caso de nosotros. Disrupciones de las cadenas de suministros y evaluación de los costos de transportes, precios de los commodities. También más que el efecto Rusia-Ucrania ha sido, como les dije, Estados Unidos-China, que ha elevado los costos de las materias primas y las materias también, me imagino en casi todos los países, el efecto de los costos del hierro para el tema de construcción y obviamente obras públicas en general, que ha incrementado los costos de manera importante. Para nosotros también Ucrania y Rusia eran proveedores importantes de urea y fertilizantes, que también ha hecho que por lo menos en la economía colombiana se vea afectado por los precios de los alimentos y de los precios en general toda la agroindustria colombiana. Esto ahondado obviamente de todo el cambio climático, que para nosotros en los últimos años también, además del COVID, además del conflicto interno por la protesta social y un movimiento social importante que empezó en abril del año pasado, pues el tema inflacionario, que pues ya creo que lo han también expresado algunos de ustedes en todos los países, ha sido bastante importante. Sin embargo, esto ha generado que surjan oportunidades al interior de cada uno de los países, y creo que también de no depender exclusivamente de uno u otro proveedor, sino que estamos revisando también socios estratégicos, no solamente en Europa, China, Estados Unidos, sino también hemos estado mirando países en Latinoamérica y Centroamérica, sobre todo para el tema de abastecimiento, sobre todo el tema de fertilizantes. Surgió la importancia de la explotación económica en la modernización agrícola, la reindustrialización y conversión energética. Y esto hemos estado haciendo. Nosotros somos un país casi petróleo dependientes, porque nuestro principal, obviamente, producto es el petróleo y el carbón también. Sin embargo, ya creemos que es importante ir pensando que el petróleo, pues, como todo, es un mineral, combustible fósil que se está acabando también. Nuestras inversiones en exploración han sido importantes, sin embargo, pues sabemos que eso en algún momento va a ir disminuyendo en el tiempo, por lo cual tenemos que ir pensando en toda esa transición energética y ya estamos en ese paso. Con el nuevo gobierno, el tema de la transición va a ser mucho más fuerte, por obviamente el pensamiento que trae el cambio. El cambio de nosotros fue un cambio bastante importante de gobiernos que eran absolutamente de extrema derecha. Ahora es la primera vez que Colombia tiene un pensamiento diferente en el gobierno nacional, y eso va a traer también pensamientos en la manera en cómo la economía se está moviendo y cómo los nuevos productos tienen que empezar a ser importantes y no solamente depender del petróleo y el carbón. Estamos en ese proceso de transición hacia nuevos mercados y nuevas industrias. Este gobierno trajo también, y lo vimos nosotros también en el presupuesto que entregamos, el presupuesto del 2023, que ya estamos en discusión en el Congreso de la República en este momento. Se presentó a finales de julio. El gobierno actual entró en agosto, por lo cual el presupuesto del 2023 tuvo una revisión importante que no había pasado casi nunca o nunca. Yo llevo casi 25 años en la administración en temas de presupuesto y nunca hemos visto se revisara de manera importante el presupuesto, y tuvo bastante incremento en el presupuesto, sobre todo del sector el sector agropecuario, un incremento importante y una disminución sobre todo a estos temas de exploración, sobre todo de hidrocarburos. Esto para decir, para nosotros los efectos también, la guerra Ucrania-Rusia
el efecto pues ha sido diferenciado para nosotros y de manera importante, porque si bien hemos recibido bastante ingreso por cuenta de la renta petrolera, obviamente por la subida de los precios del petróleo, en Colombia sí se ha incrementado los ingresos vía sobre todo exportaciones de petróleo. En Colombia el subsidio a los combustibles ha sido importante. El subsidio en Colombia es casi del 50%. Y no se han hecho o no se habían hecho incrementos importantes para tratar de subsidiar menos por las consecuencias sociales que puedan incrementarse, ustedes podrán imaginarse, y pues toda la protesta social y ya el movimiento social que ha sido importante en Colombia, y el efecto inflacionario que puede tener la subida de los combustibles y el precio interno de Colombia. Esto para decir que este efecto, sobre todo en los precios, que podría verse, o por lo menos Colombia de alguna manera beneficiado de los precios, sobre todo, no ha sido así, porque a su vez el mayor precio del petróleo, mayor precio de los combustibles, ha hecho que los subsidios a los combustibles pues se han incrementado de manera importante. Ahora, no incrementar los subsidios a los combustibles ha hecho frenar un poquito el efecto inflacionario que ha traído sobre todo el alza del dólar, que ha sido importante. Y se han hecho intervenciones también para el tema de la inflación, que creo que lo han dicho acá también considerablemente. Uno de los efectos de la guerra ha sido el efecto inflacionario en general en toda América Latina, excepto Bolivia. Estoy viendo que no ha sido tan así. La subida de las tasas de interés de referencia también, no solamente para el tema de los mercados internacionales, sino que la intervención que ha hecho el Banco de la República, que es nuestro Banco Central, ha sido importante en el tema de los intereses, que ha tratado de frenar un poco la inflación. Esta mañana ayer salió el último dato de inflación en Colombia del Departamento de Estadísticas de nosotros, que es el DANE. Dice que lo corrido del año vamos a terminar, se espera que las perspectivas a cierre del año, la inflación llegue al 10,8%, 2 dígitos que no se veía en Colombia desde 1998, más o menos 99, no habíamos tenido inflaciones o crecimientos de la inflación de 2 dígitos, y estamos esperando que este año ya desafortunadamente así se dé. La recuperación económica sí ha sido buena. Ahorita el gráfico que mostraron de Bolivia, ustedes vieron que el crecimiento económico y las perspectivas de crecimiento económico de este año de Colombia está de primeros en eso. Estamos esperando más o menos 6. Se ha revisado también a la baja. En el 2023 no va a ser tan importante como se veía venir. Sin embargo, la creación de nuevos empleos ha sido bastante lenta. Uno, la recuperación de las empresas post-pandemia, por obvias razones, y no solo post-pandemia, sino por movimiento y la movilización social del año pasado. El efecto también sobre la tasa de cambio en Colombia ha sido importante, y por eso ya la utilidad de los mercados para colocar bonos y papeles colombianos ha sido ya bastante desacelerado como veníamos en los últimos años. Ha tenido un aumento importante también los intereses que estamos pagando por servicio de la deuda, por cuenta obviamente del dólar y de la tasa de cambio. Obviamente el riesgo del estancamiento económico está latente en toda la América Latina, inclusive Colombia, y obviamente por el conflicto social que tenemos nosotros en Colombia, particularmente el conflicto que hemos tenido durante muchos años, que creemos obviamente en esta administración pues van a crear cambios importantes solamente, por lo menos en lo que tiene que ver con el conflicto interno también, que para nosotros es importante. Se ha reducido también el acceso al financiamiento externo por la volatilidad de los mercados, obviamente, y una creciente volatilidad,
pero adicionalmente porque nuestra deuda externa también en moneda local ha generado bastante incremento, no solamente a cuenta del financiamiento en dólares que tenemos y los préstamos que tenemos en dólares, sino durante la pandemia Colombia hizo uso de algunos fondos que tenía, sobre todo el de estabilización, de ahorro y estabilización producto de las regalías por petróleo y carbón, y algunos préstamos que se hicieron a los fondos de ahorros de pensiones, obviamente para tratar de sufragar un poco todo lo que generó la pandemia, por lo cual la deuda también interna se ha habido generado, porque además son préstamos que se tomaron, pero pues hay que devolverlos en el tiempo, y eso ha generado que la deuda también interna esté un poco creciente. Ahora, sobre los presupuestos y lo que hemos tenido que enfrentar sobre todo en el presupuesto del 2022 y lo que va a ser el presupuesto del 2023, que actualmente está en consideración del Congreso de la República. La semana pasada, antepasada, se aprobó nuestro sistema legislativo bicameral y se aprobaron en las comisiones económicas conjuntas, y ahora va a plenarias de tanto de la Cámara como del Senado de la República. A la llegada del nuevo gobierno, el presupuesto se revisó al alta y hemos incrementado nuestro presupuesto entregadora de 390 billones de pesos colombianos, y se me incrementó en 14 billones, producto de una revisión que se hizo por el mejor comportamiento de los ingresos tributarios de este año, porque ya se están viendo el año pasado, y producto del el movimiento social y la protesta social del año pasado fue por una reforma tributaria fallida a finales de abril. Se presentó una nueva reforma tributaria al segundo semestre del 2021, aprobada con consenso también importante en todos los gremios, sobre todo los económicos, y pues se está viendo que esa reforma tributaria está rindiendo sus frutos en el 2022, porque hay un incremento importante en el recaudo tributario, que se está viendo también, obviamente, como consecuencia del 2023. Estamos en este momento en el Congreso de la República también tramitando una nueva reforma tributaria, más porque nuestro presupuesto, como me imagino que parece en todos los presupuestos de todos acá, es 80% inflexible en lo que tiene que ver con, obviamente, el funcionamiento del andamiaje estatal, por las transferencias a los entes subnacionales, el aporte de la nación al pago de las pensiones, que la nación paga una porción importante, es 80% inflexible, por lo cual las nuevas políticas del gobierno pues obviamente tienen que tener nuevas fuentes, y esta es una reforma tributaria que está hoy en discusión también en el Congreso de la República. Como les dije, ya voy a acabar, el efecto inflacionario ha sido importante, sobre todo en el tema de gastos de personal y lo que tiene que ver con el pago de las pensiones, porque todos crecen en Colombia. Los sueldos tienen que crecer y tienen por mandato constitucional y la Corte Constitucional subir mínimo el IPC, mínimo. Con un IPC alto, pues obviamente el efecto inflacionario para nosotros lo que hace mucho más inflexible, sobre todo el tema del funcionamiento del Estado. Sin embargo, en los últimos años, y nuestra regla fiscal, y creo que pasó también en todos los países, se tuvo que revisar. Estuvo suspendida 2 años durante la etapa de pandemia, donde se hicieron también inversiones muy importantes, se crearon programas sociales muy importantes, obviamente para la ayuda, como me imagino todos sus países lo hicieron, programas sociales muy importantes para contrarrestar los efectos para las empresas sobre todo y para proteger al empleo. Y se hizo toda una política y una acción procíclica contra los efectos, obviamente, de esa pérdida de dinamismo de la economía de los 2 años, que implicó suspender la regla durante los 2 años. Se cambió la regla fiscal a raíz de la reforma tributaria del año pasado para ser un poco en el tiempo menos restrictiva como lo venía haciendo, y porque obviamente necesitamos impulsar la economía. Impulsar la economía es con inversión
estatal, básicamente, es gobierno estatal. El incremento de la inversión en los presupuestos ha crecido de manera importante. Del 2021 al 2022 creció casi un 20%. Del 2022 al 2020, lo que va en el presupuesto del 2023, creció un 3%, un 5% ya con el nuevo. Y esperamos que con la nueva reforma tributaria poder impulsar nuevos programas sociales, sobre todo, que lo quiere impulsar esta administración, hace que la inversión sobre todo va a crecer y estamos esperando que llegue a crecer casi también un 20% de lo que llevaba crecimiento del 20 al 21, 21, 22. Como les comenté, el tema del ingresos petroleros ha sido importante y por lo de crecimiento, pero el subsidio y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles que tenemos en este momento ya está en déficit y ha hecho que el aporte de la nación, y no ha sido suficiente el crecimiento de los precios del petróleo con lo que subsidiamos, lo que ha hecho que ya el gobierno nacional tenga que poner recursos importantes y los programas sociales se han ido desmontando en el tiempo. Con lo que ustedes vienen desmontando los programas sociales que eran temporales por pandemia, pero pues nada más permanente que algo que empieza temporal. Y ese desmonte gradual de los programas sociales creados en pandemia pues ha sido importante, pero ha sido perjudicado de alguna manera con el precio que tenemos que pagar por el déficit que ha tenido el precio de los combustibles, que ha sido y ya va a ser el reto más importante que vamos a tener. Estamos hablando que el déficit ya para el 2023, por cuenta de los subsidios que tiene que colocar la nación, es casi 2 puntos del PIB, que es una cifra ya importante, en contra de lo que es la inversión y los programas sociales. Este ha sido un ajuste gradual, pero pues es obviamente totalmente regresivo y con efecto inflacionario de por medio, pues el desmonte va a ser mucho más difícil y va a ser mucho más en el tiempo de lo que habíamos pensado. Hemos desmontado ya 3 programas sociales creados en pandemia. Hay uno importante que todavía no, es un programa de apoyo a las familias, se llama Ingreso Solidario, que se supone que su vida útil sería hasta el 31 de diciembre de este año, pero pues creemos nosotros que va a tener que continuar, pero pues por eso estamos impulsando esta reforma tributaria que va a generar recursos importantes, sobre todo para estos tipos de proyectos y de programas que han beneficiado sobre todo los niveles de pobreza en el país, y ya se han hecho estudios donde sí efectivamente ha sido efectivo, valga la redundancia, para efectos de contrarrestar un poco la pobreza y sobre todo pobreza extrema en el país. Por lo tanto, estamos en un proceso más bien de revisar y prioritario la focalización de los subsidios que otorga hoy el país. Nosotros tenemos transferencias monetarias y no monetarias, condicionadas y no condicionadas, perdón, que creemos nosotros, y hay varias. Nosotros tenemos también un programa como los que ya hemos mostrado de Adulto Mayor, Colombia Mayor, Familias en Acción, que es un programa de transferencias condicionadas. Jóvenes en Acción, que también es un programa de apoyo a los jóvenes que están en edad escolar y universitaria. Y se están revisando toda la focalización, que es lo que más nos interesa a nosotros. Se hizo un censo que nosotros llamamos el CISBEN, que es el Sistema de Evaluación de Pobreza y Pobreza Extrema en Colombia. Se hizo una nueva refocalización y estamos en eso. La ley del año pasado, la reforma tributaria del año pasado, hizo revisar todos estos programas y planteó que se debe hacer una evaluación de todos los programas sociales en diciembre de este año, con lo que vaya a ser el nuevo programa de focalización, que hoy se llama Ingreso Solidario, lo que vaya a ser el nuevo Ingreso Solidario al que haga sus veces. Y para eso sabemos que el reto importante va a ser el desmonte de los subsidios que hoy tiene Colombia, el subsidio a los combustibles. Ya se ha anunciado por parte del gobierno un desmonte gradual de esos subsidios y con un incremento de los precios de la gasolina muy leve en este año para evitar que el efecto inflacionario sea mucho más grande. Y en pro, y con lo que va a ser la reforma tributaria, hacer unos programas sociales importantes y ya mejor focalizados
durante el 2023, y todos los cambios y ajustes que se hizo y los recursos que se adicionaron al presupuesto entregado en el 2023, pues va a ser en este sentido, siempre viendo el programa sociales, desmonte a los subsidios, transformación energética, y todos los números que hoy es el presupuesto del 2023 está hacia ese sentido. Inversiones importantes en el sector agropecuario para no depender tanto, obviamente, de las economías internacionales. Y se creó también un fondo importante de insumos agropecuarios que tuvo una inyección importante de recursos este año, y el año entrante también lo va a tener. Esto adicionado a la reducción de aranceles también a cero de toda la importación de agroinsumos agropecuarios, que pues también para nosotros, sobre todo el tema de exportaciones importantes para nosotros son flores, café, básicamente, y que son netamente agroindustriales. Esto era lo que tenía para contarles de lo que es la experiencia y lo que enfrentamos en Colombia en este año, y sobre todo en este nuevo gobierno, que es un gobierno nuevo de transición importante, que no había sido nunca en la historia de Colombia, y pues con todas las expectativas, por lo menos de crecimiento económico, que ya lo dicen el Banco Mundial y todas las expectativas económicas, que el crecimiento en Colombia sí lo ven de manera positiva, no de la manera como venía. El 2022 va a estar casi en algunos casos del 3 al 6%, el año entrante se ha revisado a la baja, pero simplemente sí tenemos bastantes expectativas sobre todo el que va a ser el crecimiento de Colombia en los próximos años. Esto era, muchas gracias, y muchas gracias por la oportunidad de conocer y contarles. En esos países, y uno se entera por las noticias y esas cosas, para Bolivia ha sido realmente un milagro en Latinoamérica cómo han manejado la crisis durante la pandemia y post-pandemia, el tema de la guerra y esa cosa, cuando la comparamos con países como los nuestros. Pero pude hace unos meses ver un pequeño video donde decían lo que ha tenido que hacer el gobierno para poder lograr esa magia, y me puede corregir, o sea, a medida que le vaya diciendo si es así o no, donde se le ha dado apoyo a los productores, claro, como han hecho otros países, subsidio al tema del combustible, también compran el excedente de las exportaciones, o sea, a veces lo provocan con unos certificados que emite el gobierno para que los exportadores, valga la redundancia, puedan hacer sus exportaciones. Los que no pueden hacerlo, lo compran, o sea, provocan que haya una sobreoferta. Eso abarata precios. El tipo de cambio también tienen varios años fijándolo y esa cosa, interviniéndolo, pero dicen que tiene una de las deudas con relación al Producto Interno Bruto más alta de Latinoamérica, pero que también la reserva de dólares ha ido disminuyendo porque hacen uso de ella. ¿Qué plan tendría el Estado, o sea, el Estado boliviano, para eso, o para buscar otra alternativa que no sea sacrificar la reserva, y también el tema del incremento de la deuda que pasa de un 70%, y que esa combinación vaya en algún momento a explotar y cree un problema de situación mayor allá? Ahí, respecto a la deuda, como una aclaración, si bien todos los países tenemos deudas por los mismos conflictos que se están llevando a cabo, pero es importante señalar a dónde va esta deuda. Y en Bolivia, lo que se está haciendo con esta deuda es destinar estos recursos a la inversión pública. No se está destinando a gasto corriente. Sabemos que si destinamos a la inversión pública va a haber una reinversión. Entonces, ese es el factor por el cual justificamos nosotros el tema de la deuda. Es para la inversión, no es para gasto corriente. Y ahí sí va a haber un retorno, ¿no? Buenos días.
Muchas felicidades a la hermana República de Colombia por esta adopción del modelo económico que han tenido, ya que priorizaron educación y salud. Quisiera saber en cuánto tiempo, a partir de la adopción de este modelo económico, lograron el crecimiento que están teniendo a hoy. Realmente es un trabajo mucho que está rindiendo los frutos ahorita con el crecimiento importante. Se hicieron reformas bastante importantes en el tema de recaudo tributario, de gestión tributaria, que ha permitido, obviamente, el crecimiento que tenemos hoy. Los programas de pandemia de protección, sobre todo a las empresas, creo que nos ayudó bastante que por lo menos muchos de los empleos no se perdieran en pandemia. El programa de protección al empleo que se implementó en Colombia se subsidiaba a las empresas por mantener, digamos, las nóminas, por lo menos no bajaran significativamente, y creemos nosotros que eso impulsó. Y ya con el efecto, bueno, no se puede decir post-pandemia, porque realmente todavía estamos ahí con los efectos que tenemos. Y sobre todo las inversiones que se hicieron también importantes en el tema de salud. Se fortaleció todo el sistema de seguridad social en salud en Colombia con pandemia, con inversiones importantes, no solo en camas UCI, sino en adecuaciones también de instalaciones de hospitales y demás. Pero creemos nosotros que es eso, las reformas se están viendo hasta ahora los frutos. La reforma importante, nosotros hicimos reforma tributaria en el 2019, el año pasado, en 2021, que protegió de alguna manera eso a las empresas, a la generación de empleo, a tener subsidios importantes y rebajas tributarias, sobre todo en el tema de la protección a toda la andamiaje y producción industrial en Colombia y agroindustrial también. Una reducción importante también en aranceles, sobre todo importaciones, como dije, todos los insumos y materias primas. En Colombia también los últimos años se ha incrementado la construcción, no solamente por cuenta del Estado, sino toda la construcción de lo que es vivienda de interés social, de interés prioritario, ayudas también para la adquisición de vivienda nueva. Creo que eso también ha ayudado a que el crecimiento en la economía en Colombia pues esté en los niveles que estamos viendo. Las expectativas ya del año entrante, como pasa como todos, y el efecto inflacionario pues no están, se están revisando a la baja también en todos los países. Hemos tratado de contener la inflación, creo que nuestra inflación, si bien va a llegar a 2 dígitos, que no se ha pasado, no es de manera importante como lo vemos también de pronto en otros países. Creemos que ha hecho efecto la política de cero aranceles, de mejorar las importaciones. A nosotros nos afectó mucho el tema de la crisis de los contenedores de China, porque sí, incrementó muchísimo los precios sobre todo, pero lo que hizo fue que la agroindustria colombiana se incrementó de manera significativa, y como pasó con pandemia y como ha pasado con eso, el uso de la creatividad de todos los de América Latina para tratar de solventar algunos de los efectos, pues creo que sí ha hecho fruto, sobre todo en el crecimiento que estamos viendo en Colombia. Muy bien. ¿Nos queda alguna pregunta, algún comentario para sumar? Laura, ¿quieres agregar algo? No, estamos bien. Bueno, agradecerle nuevamente a las 3 expositoras, le damos un aplauso, las despedimos.